Bueno, siendo las 6:34 eh, de la tarde en Colombia, 8:34 en Sao Paulo, Brasil. Muy buenas noches para todos. Es un verdadero gusto reencontrarnos hoy en una nueva sesión del módulo de cáncer de recto liderado por el Servicio de Coloproctología del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia. Hoy celebramos el webinar número 30 de esta serie dedicada a una de las patologías oncológicas que más nos apasionan y que hemos venido revisando de manera multidisciplinaria junto a nuestros colegas de oncología clínica, radioterapia oncológica y radiología de imágenes diagnósticas. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial, alguien cercano a nuestra comunidad científica en Colombia, un amigo de nuestro país y de nuestra Sociedad Colombiana de Coloproctología, siempre muy dispuesto a atender nuestros llamados con mucha generosidad y entusiasmo. Es para mí un honor presentar al doctor Rodrigo Oliva Pérez, reconocido coloproctólogo del Hospital Beneficencia Portuguesa y el Hospital Alemão Osvaldo Cruz, en Sao Paulo, Brasil. El doctor Rodrigo es un referente sudamericano y mundial en nuestra especialidad. Hoy nos compartirá su experiencia en un tema de enorme relevancia y creciente interés, el abordaje del nódulo pélvico lateral, ya sea posterior a una decisión completa del mesorrecto o incluso en escenarios de respuesta clínica completa, un reto al que nos enfrentamos cada vez con mayor frecuencia y en el que la interacción con nuestros radiólogos resulta fundamental. Doctor Rodrigo, le damos una cordial bienvenida y con gratitud le cedemos la palabra. Gracias, Camilo. Eh, Primero que nada, un gusto conectarme acá con los amigos de Colombia. Veo que más allá de colombianos hay algunos amigos de otros países de Latinoamérica también. Veo algunos hermanos argentinos acá conectados, por lo cual les agradezco y muchas gracias por la invitación. Al revés de dar una charla, vamos a discutir básicamente algunos casos para mostrarles situaciones donde nosotros tuvimos que enfrentar un ganglio lateral luego de un TME ya hecho en una etapa anterior o un linfonodo lunar en un paciente con una respuesta clínica completa. Son dos situaciones poco usuales, eh, por lo cual creo que hay un mensaje por detrás de los dos casos que voy a mostrar. Espero que estén viendo la pantalla mía. Y ese es un paciente hombre, es un paciente de Salvador, que queda en el norte del país nuestro. Y se ve acá la endoscopía, que es un tumor, y que rápidamente vamos a ver la resonancia magnética, donde se ve un tumor enorme, con la base de implantación a lo que parece ser anterior. Y acá se ve un poco lo que es el tumor con mucha mucina y muy voluminoso el tumor. Más allá del tumor se ve acá que hay un ganglio lateral, o por lo menos un ganglio lateral grande a la derecha, y acá está el eje menor del ganglio lateral, que es un ganglio aparentemente ilíaco interno. Y acá aprovecho para mostrar que los ganglios ilíaco internos son los que están medialmente o sobre los vasos o las ramas de la ilíaca interna, que se ven acá, una, y acá la otra, lo que debe ser la vena y la arteria. Y se ve a la secuencia de restricción que son dos ganglios, y ahí está el segundo ganglio a la derecha. Más allá de los ganglios a la derecha del compartimento lateral, hay un otro ganglio a la izquierda, que se ve acá muy bien. Y este paciente, por esta enfermedad, que claramente era una enfermedad bastante avanzada, se hizo tratamiento neoadyuvante en Salvador. Si vos me preguntás a mí qué tratamiento le habría ofrecido, yo seguramente le hubiera ofrecido quimio-radioterapia a curso largo y consolidación, pero como el paciente fue tratado en otro servicio,
le ofrecieron inducción, primero con Folfox, seguido de quimioterapia, y la razón porque hicieron esto tenía que ver con la gran presencia de factores de riesgo para enfermedad sistémica, más importante claramente los dos linfonodos laterales bilaterales del compartimento ilíaco interno. El paciente hizo el tratamiento y ahora ya estamos mirando la resonancia post-neoadjuvancia, donde se ve mucha mucina residual, como se ve acá, muy clara la presencia de mucina en el recto, en la pared del recto, se ve claramente que es un tumor ubicado a la pared anterior del recto. Acá se ve muy bien el tumor y el paciente se ve acá un poco lo que era, pero voy a tratar de mostrar un poco cómo parecían los linfonodos laterales que tenía. Y acá se ve claramente que el linfonodo lateral, que son dos, uno obturatorio y otro en posición más ilíaco interna, que se ve la relación con los vasos del lado derecho, y desde el lado izquierdo, otra vez sigue presente y bastante sospechoso el ganglio lateral interno derecho e izquierdo. Y digo sospechoso porque más allá del tamaño acá, que son más allá de 7 milímetros, acá tienen como un centímetro, se ve claramente puntos negros, lo que da una cierta heterogeneidad desde el punto de vista de resonancia magnética del linfonodo del compartimiento lateral. Lo que llama la atención acá es que más allá de todo eso que mostré, que sería una respuesta radiológica incompleta por la presencia de una cantidad muy grande de mucina y los linfonodos del compartimento lateral bilateralmente con buena respuesta, pero claramente con criterios todavía de enfermedad metastásica, el paciente hizo esta retoscopia. Fíjense. Perdón que no tengo la retoscopia así tan linda porque se hizo en Salvador, pero acá se ve claramente que no hay un tumor evidente a la mucosa, a la luz del recto. Lo que se ve es una cicatriz, quizás un cambio de arquitectura de la pared del recto, pero en ningún momento se ve úlcera o una masa endorretal, sino apenas una cicatriz blanquecina sin evidencia de tumor intraluminal. Y se va a distender otra vez. Se ve un poco la distorsión de la pared del recto, pero nada endoluminal. Y ahí se ve cuánto cercano estamos del ano, y ahí se ve la cicatriz, pero no se ve un tumor claramente a la luz del recto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque radiológicamente, con la presencia de esta cantidad de mucina a la pared del recto, es muy difícil de asegurarnos de que no haya tumor residual. Con una cicatriz a la luz del recto y la presencia de linfonodos laterales persistentes, como se ve acá, dos del lado derecho y uno del lado izquierdo, se planteó la cirugía del primario con linfadenectomía bilateral. Desde que volvimos de Japón, hicimos pocas veces linfadenectomías bilaterales. Este es un caso que claramente merecía la pena. Y la verdad que cuando fuimos a Japón no vimos casi ningún caso de linfadenectomía lateral. Era muy raro que pasara un paciente que necesitara de una linfadenectomía lateral. Y el problema de hacer una linfadenectomía lateral bilateral es que, uno, se hace muy larga la cirugía, dos, terminamos de
resultando en una devascularización muy significativa de la vejiga muchas veces por el hecho de que ligamos muchos vasos vesicales mientras uno hace la disección. Entonces, lo que hicimos y planteamos nosotros fue la cirugía del primario, del recto, y empezar por el lado peor, que sería la linfadenectomía lateral desde el lado derecho. Y yo digo peor porque acá hay por lo menos dos ganglios grandotes desde el lado derecho, mientras uno solo desde el lado izquierdo. Entonces, planteamos el TMI seguido de linfadenectomía lateral derecha como primer paso técnico de la cirugía. Acá la retoscopia es una retroflexión donde se ve claramente la cicatriz. Y ahí está la pieza quirúrgica del TMI. Ahí se ve el recto y se va a ver todo lo que es la presencia de mucina. Endoluminal no hay nada. Ahí está el TMI hecho. Y acá la linfadenectomía lateral desde el lado derecho. Y ahí se ve los dos ganglios sospechosos más grandotes, 1 y 2. Y al cortar el ganglio, se ve claramente lo que se veía en la resonancia magnética, que eran los puntitos negros en la resonancia magnética que corresponden a estos puntitos blancos a la macroscopía. Y cuando uno ve, se ve claramente la correlación entre la resonancia magnética, los puntitos pretos negros correlacionan con los puntitos blancos en la pieza quirúrgica. Y acá a mostrar lo que es la linfadenectomía lateral desde el lado derecho del paciente. Como primer paso, como siempre, se identifica el uréter, el TMI ya fue hecho, se abre el plano del peritoneo y lo primero que vamos a hacer es establecer el límite medial de la disección, que es la fascia vésico-hipogástrica, que está orientada por el uréter hacia arriba. Mientras la mano izquierda mantiene el uréter arriba, el cirujano empieza a alejar la grasa, manteniendo solamente indemne ahí la fascia vésico-hipogástrica. Un error común es pensar que se abra este espacio, uno va a ver los ganglios, y la verdad que uno se da cuenta que no ve nada. El segundo paso es establecer el límite lateral de la disección, y el límite lateral de la disección va a ser la vena ilíaca externa, que nos va a permitir identificar los músculos. Poco a poco se ve la vena y la grasa se va alejando de la vena y ahí se ve mejor la vena poco a poco. A veces cuesta ver la vena y el cirujano se guía mucho por la vena ahí hasta encontrar el músculo que está por debajo de él. Ahí se ve el músculo, la vena, y poco a poco se va llegando al suelo y todavía no vimos los ganglios, que eran grandotes, si uno se acuerda. Y lo que quiero mostrar acá es que hasta que nosotros hagamos las ligaduras de las ramas vesicales inferiores, no vamos a ver estos ganglios. Ahí se ve la umbilical poco a poco y voy a adelantar un poco para que vean cuánto tarda hasta entender, hasta encontrar el ganglio. Fíjense, el nervio, todavía no vimos el ganglio. Estamos separando el nervio, se ve la obturatoria ahí, todavía no vimos nada de ganglio, hasta que después de separar todo el nervio obturatorio que está completamente separado ahí, por debajo de eso
es que vamos a empezar a ver dónde están los ganglios. ¿Por qué? Porque ahí empieza a identificarse las ramas de la ilíaca interna que permiten identificar los ganglios ilíacos internos. Estamos ligando el vaso obturatorio, la arteria, pronto vamos a ligar la vena, acá se conecta con la zona del TMI, y ahí poco a poco vamos a encontrar las ramas, y es este momento que se va a empezar a ver el ganglio. Es que ya estamos bastante adelantados a la disección, todavía no ligamos la vesical inferior, que es el sitio más frecuente de ganglios metastásicos en el compartimento lateral, pero ahí ya se nota que hay un ganglio. Y y el ganglio está por debajo, se ve ahí, hasta que liguemos este ramo, no se ve bien el ganglio, y ahí es la rama. Hasta que hagamos la ligadura de la vesical inferior, que es lo que vamos a hacer ahí ahora, empieza a aparecer, uno cree que es una rama muy chiquitita, es ese blanquecino ahí, y es una rama gruesa. No cautericen, fíjense que la ligadura con clips, se ve el tamaño de la boca del vaso, es enorme, y ahí sí empezamos a ver los dos ganglios ahí pegados uno al otro. Uno se da cuenta de lo profundo que es y de la diferencia con que hacemos nosotros y los cirujanos urólogos, por ejemplo, que jamás llegarían a este nivel y mucho menos los ginecólogos. Y ahí se ve los dos ganglios saliendo y hay que ligar ramas de la ilíaca interna sí o sí, y esa es la razón por la cual no hacemos la linfadenectomía bilateral de una, porque terminamos muchas veces ligando demasiadas estructuras de vascularización de la vejiga con consecuencias funcionales muy significativas de estos pacientes. Estamos por terminar la disección y resecar el ganglio de interés, y este es un concepto importante que el cirujano que se propone hacer este tipo de disección tiene que estar seguro que resecó y que ha resecado el ganglio de interés, el ganglio sospechosos o los ganglios en este caso sospechosos. Y en un segundito más se va a terminar el video para mostrar que terminamos la disección resecando los dos ganglios. Ahí está. Y ahí se ve la anatomía, las ramas ligadas de la vesical inferior. Mirando la patología, y la verdad que nos sorprendimos, porque el ganglio, todo esto que se ve ahí, era solamente mucina. No había ni siquiera una célula tumoral en el ganglio resecado, aunque fueran grandotes, aunque fueran heterogéneos, aunque hubiese esos puntitos, pero la verdad es que todos los ganglios eran absolutamente negativos. Se identificaba un grupamiento de células aisladas tumorales que la clasificación TNM no configura metástasis ganglionar, células aisladas tumorales menores a este tamaño no son consideradas como metástasis ganglionares, por lo cual, por la clasificación de TNM, estos serían ganglios negativos. Pero la verdad es que era imposible asegurarse de eso sin resecárselos. Cuando miramos el TMI, pasó exactamente lo mismo. Fíjense que la pared del recto no tiene nada y lo único que hay de sospechoso tiene que ver con el mesorrecto.
Fíjense la correlación entre la resonancia magnética y la pieza quirúrgica. Es todo un mar de mucina, pero no hay tumor tampoco. Todo mucina acelular en la pared del recto y la mucosa absolutamente normal del recto, sin haber otra vez apenas nidos aislados de células tumorales en la pared del recto en este caso. Bueno, en este escenario teníamos dos problemas. Hicimos la anastomosis, hicimos la linfadenectomía desde el lado derecho, y acá es una resonancia magnética luego de la linfadenectomía para mostrar que no había ganglios sospechosos desde el lado derecho. Tenemos una ileostomía de protección, y casi 6 semanas luego de eso tenemos que cerrar la ileostomía y pensar sobre lo que hacer con la linfadenectomía lateral izquierda. Y ese es un concepto interesante que nosotros hemos implementado en nuestro servicio, que es considerar la linfadenectomía lateral bilateral en 2 tiempos, haciendo el lado peor junto con el TMI y el lado menos peor en el momento del cierre de la ileostomía. Entonces, en este escenario, donde había casi una respuesta patológica completa, apenas con nidos aislados de células tumorales, la pregunta que se hizo fue, en el momento del cierre de la ileostomía, ¿resecamos la linfadenectomía lateral o no? Y la verdad es que, hablando con el paciente en el comité de tumores y no pudiendo afastar completamente la presencia de metástasis ganglionar en ese compartimiento, decidimos por hacer la linfadenectomía lateral izquierda en el momento del cierre de la ileostomía. Fíjense cómo fue la cirugía. Acá se ve el compartimiento lateral derecho que ya fue operado, y empezamos la linfadenectomía desde el lado izquierdo sin que el colon descendido moleste absolutamente para nada la disección. Como no habíamos ni siquiera tocado ese lado, hicimos la linfadenectomía de este lado sin ningún problema. Y ustedes van a ver que los pasos son exactamente los mismos. No hay una dificultad muy significativa por el hecho de que se hizo el TMB antes. Y de hecho, vamos a hacer la linfadenectomía exactamente con los mismos pasos técnicos. Y yo se lo voy a mostrar en el momento que encontremos el ganglio, para que entiendan otra vez lo que estamos haciendo. Otra vez, los vasos obturatorios, se ve el nervio obturatorio pasando por arriba. Vamos a limpiar la grasa alrededor del nervio y ahí pasar a identificar el ganglio después de ligar las ramas de la ilíaca interna, algunas de las cuales que van para la vejiga. Por ligar otra vez la vesical inferior, está ahí ligada, y en ese momento vamos a poder ver el ganglio cuando le damos vuelta a la pieza quirúrgica, como van a ver ustedes. Fíjense que cuando el cirujano, que estoy yo operando ahí, cuando le damos vuelta a esa grasa, se va a ver claramente dónde está el ganglio, y el cirujano ya empieza a relajarse, que está seguro que está resecando justamente el ganglio de interés. ¿Se ve dónde entra la obturatoria ahí? Y ahí está el ganglio. Se ve la cápsula blanquecina que empieza a salir. Ahí se ve claramente el ganglio sospechoso. Y ahí, resecándolo,
y se ve la anatomía otra vez. Muy parecida a lo que se ve del lado izquierdo, se ve el piso pelviano ahí, donde está ubicado el ganglio, y otra vez el mismo aspecto con los puntitos blancos que corresponden a calcificaciones y la presencia de mucina, y en este lado ni siquiera células aisladas tumorales en el paciente. Solo para mostrar que en la disección de los ganglios salen bastantes ganglios en este tipo de disección. En este caso en especial salieron 23 ganglios de un lado y 15 ganglios del otro lado, por lo cual no es la búsqueda y la cosecha de uno, dos o tres ganglios, sino de todo el compartimiento. Pero acá se ve algunos mensajes importantes. Primero, que la disección del lado izquierdo hecho de forma alejada del TMI no fue un problema, no fue más difícil, no hubo una dificultad o algún tipo de desafío anatómico por el hecho de que no había sido lastimado el compartimento lateral izquierdo. Uno podría preguntar, pero ¿por qué se hizo cuando la linfadenectomía derecha ya mostraba que era negativa? Se valía la pena hacerla desde el lado izquierdo. Y de hecho, el paciente, cuando se planteó la idea de no hacérsela, el paciente y el comité consideró que la mejor conducta, puesto que no es una cirugía con una morbilidad muy significativa, que valía la pena resecárselo, y el paciente no desarrolló ningún tipo de consecuencia de un pito urinario, y ahora tiene su ileostomía cerrada con muy buena función, tanto vesical, urinaria, como anorrectal. No sé si ve acá un ejemplo de una linfadenectomía lateral luego de un TMI en un paciente que se hizo la linfadenectomía lateral bilateral en dos tiempos distintos, para mostrar que no hay problemas en hacérsela en este formato. Un segundo mensaje importante del caso tiene que ver con la respuesta endoscópica y la correlación con la respuesta patológica. Tumores que tengan respuestas endoscópicas perfectas, el cirujano tiene que por lo menos sospechar la posibilidad que sea una respuesta patológica completa. Aunque sea muy difícil de asegurarse que de hecho es una respuesta patológica completa, el hecho de que no hay tumor visible a la mucosa del recto, a la luz del recto, es una pista, y hay que por lo menos generar la sospecha de que puede ser que estemos adelante de una respuesta patológica completa, como fue el caso acá que presenté. No sé si hay preguntas, Camilo, si no, yo paso a la presentación del segundo caso clínico, que es bastante diferente de ese, que es un paciente que desarrolló una respuesta clínica completa y aún así se hizo la linfadenectomía lateral. No sé si hayan preguntas del auditorio. Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, Eh, ¿cuál, cuál, cuál es el verdadero impacto que termina teniendo la linfanectomía lateral en la supervivencia global y en la supervivencia libre de enfermedad? Entendiendo que la mayoría de los estudios reportan un impacto en la recurrencia local, pero en el beneficio en la supervivencia es controvertido. es verdad, el beneficio en la supervivencia es muy controvertido, para no decir que no existe. Pacientes que tengan enfermedad metastásica ganglionar lateral van a tener mal pronóstico más allá del linfonodo lateral, porque tienen enfermedad en general mesorretal muy significativa, por lo cual
pensar que la cirugía es lo que va a cambiar el pronóstico del paciente es demasiado. Lo que queremos ofrecer acá es control local, nada más. Entonces, yo coincido que este paciente, no sé qué tanto le ofrecemos de beneficio de supervivencia, pero está muy claro que le ofrecemos un beneficio de control local. Entonces, eso sí está muy claro. Por otro lado, cada paciente es una historia, es un caso, y yo tengo pacientes donde se decidió por no hacer la linfadenectomía lateral y el paciente desarrolló metástasis sistémicas. La pregunta siempre va a ser, si hubiéramos resecado el linfonodo lateral, ¿podríamos haber evitado la metástasis sistémica de este paciente en particular? La verdad es que no vamos a saber jamás la respuesta a eso, pero si me preguntas a mí, si soy yo el paciente, sácamelo, Ya lo quitan. sácamelo por las dudas y, ¿me Ok. entendés? Sí, sí. Pero yo acepto y coincido que la evidencia muestra de forma muy contundente que lo único que impactamos es control local y el paciente tiene que estar al tanto de eso. Ok. Muchas gracias, doctor. Tiene levantada la mano el doctor Posada de Cali, Colombia. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la charla, supremamente interesante. Tenía una pregunta y fue respecto al comentario que hizo al principio, ¿por qué estaría más de acuerdo con darle al paciente un ciclo largo, más consolidación que inducción? Buena pregunta, Eduardo. Yo creo que empezaría por la radio porque tanto desde el punto de vista de respuesta patológica completa como desde el punto de vista de clínica completa, empezar con la radio es mejor. Y aunque parezca muy o que tenga sentido empezar con la quimio, los estudios que compararon inducción con consolidación, en ningún trabajo que se comparó TNT contra TNT hubo beneficio de supervivencia. Entonces, aunque tenga sentido, yo entiendo la hipótesis, no hay un trabajo que haya comparado TNT contra TNT donde inducción haya sido superior desde el punto de vista de supervivencia. Los únicos trabajos que mostraron mejor supervivencia fueron los que compararon TNT con la quimioradioterapia convencional, nunca TNT con TNT. Entonces, como hay mejor respuesta empezando por la radio, yo siempre doy al paciente la chance de que tenga una respuesta completa. Y de hecho acá no podemos dejar de decir que fue una respuesta completa. Uno podría decir, Rodrigo, ¿por qué operaste el tumor? ¿Por qué operaste el recto? ¿Por qué operaste el ganglio? Si todo era solamente mucina. El problema es que radiológicamente era imposible estarnos seguros que era solo mucina y el riesgo de que hubiera tumor residual ahí y lo dejáramos en observación era demasiado alto para este paciente en particular. Perfecto, Doctor, hay dos doctor. preguntas. Sí, sí, doctor Posada. No, agradeciéndole por la respuesta. Muchas gracias. Doctor Oliva, hay dos preguntas en el chat. La primera, la doctora Cristina Padilla. ¿Existe alguna posibilidad en este tipo de pacientes hacer ganglio centinela intraoperatorio para definir linfanectomía intraoperatoriamente? Es una buena pregunta. Todavía no hay ninguna evidencia de que el linfonodo centinela en la linfadenectomía lateral sirva. De hecho, cáncer colorectal no pudo mostrar en ninguna ubicación que el linfonodo centinela pueda servir para definir algún tipo de linfadenectomía, por lo cual todavía
No, Cristina, es una buena pregunta, pero lamentablemente no. Y aprovecho para responder del doctor Martínez, que es de Brasil. Gracias, Martínez, por la pregunta. Eh, el ADN circulante en este paciente podría ser útil. No estoy seguro, porque si el ADN circulante sale positivo, yo no sé si se refiere al linfonodo o se refiere a enfermedad metastásica. Uno podría plantear que un ADN circulante positivo merece la pena quimio, mientras otro podría merece la pena la linfadenectomía lateral. Por lo cual, todavía no creo que el ADN circulante esté en el momento para cambiar la conducta entre darle más quimio o darle una cirugía resectiva. En- el doctor Cenefoa de Bogotá, Colombia, tiene levantada la mano. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la conferencia, por la presentación. Quería preguntarle, digamos, en este caso en particular, si se hubiera optado por dejar la linfadenectomía izquierda quieta o el ganglio lateral izquierdo quieto, esa mucina celular radiológicamente, ¿cómo se comportaría en el seguimiento radiológico? Es una buena pregunta, Nairo. Gracias por la pregunta. Eh, Uno espera que en la ausencia de tumor, la mucina poco a poco sea reabsorbida y desaparezca. Eh, pero uno tiene que considerar que, imaginen, ustedes se pongan a los zapatos de los pacientes la angustia de estar esperando que la mucina no desaparezca o que no aumente de tamaño mientras no pasa nada desde el punto de vista metastásico. Yo no sé responderte esta pregunta, pero te devuelvo con una otra pregunta. Imagínate que en 2 o 3 meses aparece una enfermedad metastásica ahí. Ahí seguramente ya no tendría más sentido hacer la resección lateral. Y la pregunta iba a ser, si hubiésemos hecho la linfadenectomía lateral, ¿estaríamos delante de esta metástasis sistémica? Y creo que eso fue la discusión con el paciente. No sabemos. No, estamos viendo que hay demasiada mucina, hay demasiada heterogeneidad del ganglio, el riesgo es demasiado alto y podemos resecar este linfonodo sin causar daño significativo al paciente. Creo que la mejor conducta es hacer la resección. ¿Compartir un caso, Camilo, mientras la gente se anima? Es- ¿Seguimos con el siguiente caso, doctor, o Vamos. lo que usted diga? Este es un, este es un paciente, ¿se ve la pantalla? Se ve perfecto. Ok. Este paciente fue operado en un estado en el centro este del país, que es Mato Grosso, donde se hizo una partial mesorectal excision en 2020, o sea, casi 5 años atrás. Se hizo adyuvancia por un T3N0 y el paciente tuvo muy buen control local y sistémico. Cuatro, para mostrar que tiene, ¿cómo se llama eso? En psoriasis, muy significativa, como se ve ahí. Y 3 años luego de la cirugía, tuvo esta área acá, en el borde anal, que se hace una biopsia y es un adenocarcinoma. No tengo la resonancia magnética en ese momento, pero el paciente fue tratado allá en Mato Grosso con quimioradioterapia, y acá está el mapa de calor de la quimioradioterapia, se ve que es una de las máquinas antiguas de la radioterapia,
porque no se ve la configuración 3D. Y el paciente es derivado a San Pablo para escuchar mi opinión y yo se lo voy a mostrar qué pasó desde el punto de vista endoscópico. Se ve la línea pectínea ahí y lo que parece ser una respuesta clínica completa donde no se ve tumor. Ahí arriba se ve la anastomosis del PMI hecho anteriormente. Y acá a retroflexión yo no veo tumor y no tacto tumor. En ese momento, la verdad que me pregunto por qué me mandaron este paciente desde Mato Grosso, a este paciente bastante obeso, con esta psoriasis tremenda, ¿para qué me lo mandaron a mí? Bueno, en ese momento le hacemos una resonancia magnética y fíjense el tamaño del ganglio lateral que tiene el paciente. Creo que hasta mi hija chica me va a decir, papá, hay un ganglio acá y hay otro acá. Por favor, resecarlo. En un tumor, en el borde anal, con este ganglio lateral, con esta heterogeneidad, es muy sospechoso. Acá se ve otra vez, mirá el ganglio que tiene acá, es enorme, y acá se ve un segundo ganglio, también enorme. Entonces, en este escenario, ¿cuáles son las opciones? Una opción sería, bueno, no hagamos nada y observemos este ganglio y ver qué pasa. Creo que nadie acá apoyaría esta conducta. La segunda conducta es hacer TMI más linfadenectomía lateral. Y el problema de hacer TMI es qué tipo de resección vamos a hacer, una interesfintérica o un abdomen perineal. Y la tercera opción sería solamente la linfadenectomía lateral. Considerar que el ganglio lateral no fue contemplado por el tratamiento radioquimioterapia o no respondió al tratamiento y seguir con el watch and wait de la pared del recto. Fíjense que hay también desde el lado lateral ganglios inguinales bastante significativos. Dos, por lo menos. Y en este escenario hicimos solamente la linfadenectomía lateral, que se ve ahí, y se ve un poco el tamaño del ganglio. Fíjense. Te juro que en ese día me puse tan contento que dije, qué bueno, mirá el ganglio que salió. Uno, dos. Y yo dije, por fin tenemos un caso con una respuesta clínica completa con un linfonodo lateral metastásico. Y cuando cortamos los ganglios, fíjense que eran muy heterogéneos. Habían zonas blanquecinas, puntos negros. Y cuando miramos por patología, todos los ganglios otra vez negativos. Y esto que se ve acá, nada más es lo que una manifestación ganglionar de la psoriasis del paciente que fue exacerbada por el tratamiento biológico que hacía
con anticuerpos monoclonales. Los ganglios absolutamente negativos en este paciente, en que se hizo una linfadenectomía lateral exclusiva, dos ganglios no metastásicos, tanto inguinal, que resecamos también, como la linfadenectomía lateral, pero sin hacer un TMI que seguramente hubiera sido innecesario, con consecuencias funcionales muy significativas. Bueno, acá creo que tenemos otros mensajes. Primero, otra vez, cuando ven una respuesta endoscópica completa del tumor primario, hay que levantar la sospecha de que no haya nada más en ningún lado. Es otro caso donde había una respuesta clínica completa y el linfonodo lateral tampoco era metastásico. Segundo, es posible hacer la linfadenectomía lateral sin obligatoriamente hacer el TMI para tomar de decisión. Acá eran linfonodos laterales muy significativos. Creo que nadie en el mundo, y yo se lo mostré este caso a mucha gente grosa en el mundo, y todos fueron en favor de hacer la linfadenectomía lateral, y no hacer el TMI acá trajo un beneficio muy significativo porque ahorró lo que sería una consecuencia funcional muy significativa y absolutamente innecesaria en este escenario. Así que son dos situaciones donde se puede hacer la linfadenectomía lateral, sea luego de un TMI ya hecho o en un escenario de una respuesta clínica completa, donde no hay o no habría necesidad de tocar el recto, no habría la obligatoriedad de hacer la protectomía y permitir que la linfadenectomía lateral sea hecha de forma aislada, permitiendo en el segundo caso la tomada de decisión con muchísimo más confianza de que no se hacía necesaria del TMI. No sé si habrá más preguntas, Camilo. Doctor, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta y ya le doy la palabra al doctor Carrera. ¿Usted, en su experiencia, cree que tomar decisiones o basarse solamente en las imágenes es suficiente, entendiendo imágenes como resonancia magnética en el estándar de oro en la evaluación de estas, o el PET-CT puede tener algún aporte adicional? Muy buena pregunta. El PET no tiene buena definición anatómica acá y muchas veces los ganglios de 7 milímetros, 8, 9 milímetros no tienen correspondencia en el PET, porque la tomografía del PET no tiene la misma definición anatómica que tiene la resonancia magnética, número uno. Número dos, y acá se hizo, imagínate, que el PET cuando da inflamación o cuando da tumor puede encender igual. Es muy difícil distinguir inflamación de tumor y en ganglios que estén aumentados, en general es porque o hay inflamación o hay tumor. Entonces es muy difícil creer que el PET-CT puede tener un rol acá. Tuvimos una experiencia muy preliminar con el PET-RM y la PET-RM puede ser que tenga un rol en estos pacientes porque la PET-RM permite la definición anatómica de la resonancia magnética con la información funcional de la FDG y aparentemente tiene un rol los ganglios extraperitoneales y de los compartimientos laterales, pero no la PET-TAC, sino la PET resonancia magnética que todavía no está ampliamente disponible
en todos los centros. Por ejemplo, acá hay muy pocos centros donde hay la PET-RM disponible. Pero puede ser, es muy promisora la PET-RM en este escenario. Muchas gracias, doctor. El doctor Carrera de Bogotá, Colombia, tiene levantada la mano. Rodrigo, hola, un saludo especial, muy ilustrativo los dos casos. En este último caso, mi pregunta sería, ¿cuál sería o cuál hubiese sido o cuál fue la indicación de hacerle el vaciamiento inguinal, sabiendo que este sí no era con la visión local de enfermedad, sino sospechando que fuera enfermedad metastática? ¿Cuál sería el fundamento de hacer el vaciamiento inguinal? Buena pregunta, Javier. Eso fue ampliamente discutido. Lo que pasa es que el compartimento lateral se conecta directamente con el compartimento inguinal. Entonces, lo que se pensó es que todo eso era enfermedad loco-regional, como si fuera el cáncer de anos. Y en este paciente en particular con un tumor a la línea pectínea, se consideró la posibilidad que el linfonodo inguinal en esta ubicación del tumor podría constituirse en enfermedad locorregional. Lo que pasa es que la casuística de tumores anorretales o tumores de recto con metástasis inguinales es muy escasa en la literatura y hay de todo. Hay gente que dice que la resección trae beneficios de control local y hay gente que dice que eso es enfermedad sistémica. La verdad que no hay un número suficiente de casos para que tengamos una definición y una respuesta definitiva. Pero acá, considerando el paciente con un tumor de recto a la línea pectínea, un adenocarcinoma en la línea pectínea, la sospecha de metástasis ganglionares en el compartimiento lateral, justo del mismo lado de la sospecha de linfonodos inguinales, se decidió por la linfadenectomía inguinal asociada para definir y para excluir la posibilidad de enfermedad metastásica, aunque eso hubiese sido quizás, o sea, quiero decir que no sé al cierto cuál sería el beneficio de la resección quirúrgica de estos linfonodos, sino de estadificación de la enfermedad. Pero como la morbilidad de la linfadenectomía inguinal es muy baja y las consecuencias clínicas son muy pequeñas, y había una sospecha muy significativa, en el comité de tumores se decidió por este tipo de abordaje. Claramente no era el caso, claramente todo era ganglio inflamatorio relacionado a la enfermedad dermatológica, y si supiéramos eso claramente quizás habríamos ahorrado esta conducta, pero era muy sospechoso y muy sugestivo de que podría ser todo enfermedad adenocarcinoma. Pero yo coincido y respeto la opinión que no sabemos cuál es el rol de la linfadenectomía inguinal. La linfadenectomía lateral ya es muy discutible. La linfadenectomía inguinal es aún más discutible, aunque sea menos mórbida desde el punto de vista quirúrgico. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al auditorio? Mm, Doctor Juan Guillermo Holguín, desde Cali, Colombia. Hola Camilo, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Qué agradable Hola. siempre discusión. Muchas gracias. Una pregunta rápida, aprovechando que lo tenemos. En algún momento hemos discutido que los pacientes con ganglios pélvicos laterales positivos al momento de la estadificación que van a tratamiento con intención de control oncológico, no necesariamente para preservación de órgano o que no logran hacer preservación de órgano, deberías ir a vaciamiento lateral del compartimento donde haya ganglios enfermos independiente de la respuesta.
o por lo menos entiendo que eso es lo que están haciendo de rutina y es lo que hacen pues en Japón de rutina. Quería preguntarle si esa conducta la siguen haciendo igual o ha cambiado algo, pues viendo esos últimos, pues tengo dos trabajos que han salido de Estados Unidos, el análisis por hoc del OPRA diciendo que no hay impacto en la supervivencia y el otro trabajo de la Mayo Clinic también mostrando que de todos los pacientes que tenían ganglios positivos que desaparecieron, los que operaron, ninguno tenía enfermedad y no impactó desenlaces. ¿Ha cambiado algo la conducta de ustedes? Gracias. No, no, Juan, no hemos cambiado la conducta. Voy a tratar de hacer apenas dos comentarios muy resumidamente. Primero es que nosotros, cuando el ganglio y el tumor desaparece y vamos a una preservación de órgano por el primario y el ganglio desapareció, si no operamos el tumor, no operamos el ganglio. Nosotros solamente operamos el ganglio independientemente de la respuesta cuando el tumor primario no respondió completamente y va a un TME. ¿Ok? Si va a watch and wait y el ganglio lateral desapareció, va todo a watch and wait. El tumor y el ganglio lateral. Con respecto, no, ni siquiera voy a comentar del estudio de la clínica Mayo porque hay un sesgo natural de selección de pacientes, pero el OPRA, hay que tomar mucho cuidado con el OPRA, porque el OPRA trató de tumores con enfermedad no muy avanzada, tanto no fue muy avanzada que casi un 50% de las dos ramas fueron a watch and wait, o sea, tuvieron respuesta completa. Y cuando 50% de los tumores fueron a watch and wait, es porque claramente no eran enfermedades demasiado avanzadas. Y los números son muy chicos de ganglios para considerar que estos pacientes de hecho tenían ganglios positivos, sino que tenían solamente ganglios limítrofes. Es muy difícil sin haber un control centralizado de la resonancia magnética. Entonces, quizás, no sé si es el mejor o la mejor cohorte para garantizar que los ganglios que responden no hace falta resecárselos, ya que hubo un escenario de muy buena respuesta de los tumores primarios, por lo cual es muy probable, como recién mostré acá, dos casos en que hubo respuestas completas, no había enfermedad metastásica en los ganglios. Entonces creo que puede ser que no sea la mejor cohorte para mostrar eso y para cambiar la conducta. Nosotros seguimos haciendo el linfadenectomía lateral basada en el tamaño original del tumor, del ganglio lateral, independiente de respuesta, cuando esa indicación de TMI luego de la quimioterapia. Espero que te haya respondido, Juan. Sí, muchas gracias. Perfecto. Doctor, hay una pregunta, doctor Rodrigo, hay una pregunta en el chat. El doctor Alejandro Burgos pregunta, ¿qué características imagenológicas de los ganglios, además de la heterogeneidad y el tamaño, tiene en consideración? ¿Tiene algún límite establecido sobre el tamaño, por ejemplo? Sí. Más allá de la heterogeneidad y el tamaño, tenemos en consideración la morfología. Cuando sean bordes irregulares, levantan la sospecha de que sea una enfermedad metastásica. El tamaño crítico que nosotros llevamos en cuenta es entre 6 y 7 milímetros del eje menor del ganglio. Cuando uno mide el trabajo que publicó en JCO, que dice sobre 7 milímetros, perdón, el 7 milímetros era el mejor cutoff, pero aún con 6 milímetros ya se veía mucha diferencia entre el descontrol local de la enfermedad, por lo cual nosotros cuando vemos un ganglio lateral más allá de 6 milímetros,
nos guiamos por la respuesta del tumor primario. Si el tumor primario no responde, sale el tumor primario, TME y el ganglio lateral. Si el tumor desaparece y vamos a watch and wait, y el ganglio desaparece, va todo para watch and wait. Todavía no tengo un paciente donde el tumor primario haya desaparecido y el ganglio lateral haya persistido en este escenario. No tengo un paciente así y lo estoy buscando. Cuando lo tengan, por favor, avísemelo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Yo tengo una pregunta más, doctor Rodrigo. Eh, en Colombia ya hay más grupos incursionando en ese tipo, en esa técnica quirúrgica y pues seguramente veremos los resultados pronto. Eh, entiendo el TMI más linfadenectomía upfront de entrada, que pues es un escenario diferente, pero para quienes estamos iniciando y quisiéramos incursionar en la técnica, ¿qué limitantes técnicas puede ver o qué recomendaciones nos daría usted en esos pacientes que ya han sido llevados a TNT, reapareció el ganglio, tienen una radioterapia pélvica importante en el pelvis para el desarrollo de la técnica? Me está preguntando, o sea, ¿qué tanto más de dificultad técnica tendremos con este tipo de radioterapia en el compartimento lateral? Exacto. Mira, Camilo, creo que de hecho el cáncer de recto es una cirugía difícil por el TMI. El TMI es una cirugía difícil y muchas veces la combinación entre tumor y radioterapia con mala respuesta y encima de esto tiempo largo, tenemos la receta para dificultad técnica. El compartimiento lateral me da la impresión que es una dificultad anatómica y no una dificultad técnica. La dificultad del compartimiento lateral tiene que ver con la dificultad de la anatomía y el desconocimiento y la poca experiencia, y porque nosotros no estuvimos expuestos a este tipo de anatomía. Yo aprendí de grande a hacer esta cirugía. Nunca en mi vida en la residencia vi una cirugía así. Nunca en mi vida como fellow vi una cirugía así. Yo trabajo con Angelita, que ustedes seguramente la conocen, y yo nunca vi a Angelita hacer este tipo de cirugía. La primera vez que vi esta cirugía fue un cirujano que vino de Suecia a operar en Brasil en un congreso nuestro y que hizo la cirugía y yo no entendía nada. Entonces creo que la dificultad acá, Camilo, es más anatómica y de conocimiento de que de una dificultad técnica. Y aunque la radioterapia sí haga cambios en el tejido, que se vea una secreción, la presencia de edema, etcétera, no creo que haya un impacto muy significativo en la dificultad técnica de la cirugía del compartimento lateral, puesto que el cirujano esté acostumbrado con la anatomía. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor Carrera tiene levantada la mano. Rodrigo, una pregunta del primer caso. Entendí que en Japón hubo casos que hicieron la linfadenectomía de manera bilateral, pero tú crees, y de la manera que lo hiciste ahorita en el segundo tiempo, en el cierre de la ileostomía, la del otro lado, sería un mejor abordaje viendo únicamente la funcionalidad urovesical? ¿Y lo repetirías o en qué momento lo harías bilateral? Javier, es una buena pregunta. Nosotros empezamos a hacer esto y lo hacemos rutinario ahora. Yo cuando fui a Japón no vi ni siquiera una bilateral. Ujú. Cuando fui a Corea vi un montón bilateral y los pacientes tienen un índice de masa corpórea en Corea que imagínate, es como 22 de promedio. Bastante diferente de lo que vemos en Colombia, Brasil,
y Estados Unidos. Y yo creo que eso tiene sentido porque permite la tomada de decisión del otro lado, porque permite, no dificulta el acceso al compartimiento lateral, hacerlo con 30, 45 días de espacio no va a cambiar desde el punto de vista de pronóstico del paciente, no va a explotar la enfermedad y por último, creo que TMI más linfadenectomía lateral es una cirugía bastante larga y que agota el cirujano. Para hacer la linfadenectomía bilateral puede ser bastante agotante. Nosotros hemos implementado eso y la verdad que hemos tenido bastante buenas experiencias en hacer en esta forma en dos etapas porque permite que abordemos el lado contralateral en un momento que estamos completamente descansados, pero sí hay situaciones donde uno no plantearía eso. Por ejemplo, cuando se va a un abdomen perineal, por ejemplo, no vamos a hacer ileostomía. No vamos a tener la segunda oportunidad del cierre de la ostomía para hacer la linfadenectomía lateral. Creo que en este escenario le haríamos de forma sincrónica, digamos. Pero en pacientes donde sí vamos a hacer la linfadenectomía lateral con TMI, con preservación del ano y ileostomía de protección, creo que es una oportunidad o una alternativa a tener en cuenta porque puede facilitar y ayudar al cirujano a no operar la linfadenectomía lateral cansado y agotado de haber hecho tanta cirugía ya al paciente. Rodrigo, y te entendí también, qué pena, me atravesaste otra pregunta. La cosecha ganglionar en una linfadenectomía lateral, contabas tú que recuperaban 12, 15 ganglios. Sí, viste que en el primer caso del lado derecho recuperamos como 12, del lado izquierdo recuperamos 23. El concepto acá no es un número mágico, Javier, y de hecho, hoy en día, con la resonancia que tenemos, es muy poco probable que hayan ganglios más allá del ganglio sospechoso que sea positivo. Pero el concepto acá es que no estamos buscando uno o dos ganglios, sino todo el compartimiento, todo el vaciamiento ganglionar, para estarnos seguros que resecamos todo lo que deberíamos resecar ahí. Entonces, cuando vean una linfadenectomía lateral que salieron 2 o 3 ganglios, hay que preocuparse que no se hizo una linfadenectomía completa del compartimiento lateral. Y lo peor que puede pasar, Javier, es que uno lastime o viole el compartimiento lateral y deje el ganglio ahí. Cuando el ganglio positivo queda en el compartimiento lateral y el cirujano lastimó el compartimiento lateral, no hay forma de volver ahí para hacer una linfadenectomía lateral. La única opción va a ser una exenteración pelviana, porque queda absolutamente todo pegado ahí y es muy difícil identificarse los planos, por lo cual es lo peor que puede pasar. Entonces, uno que se pretende hacer la linfadenectomía lateral, sí creo que hay que tomar el cuidado para hacer la linfadenectomía y el vaciamiento completo del compartimiento lateral para no quedar con la sorpresa de haber dejado ganglio positivo en este compartimento que una vez violado o lastimado no se puede volver. Ok, te agradezco. Muchas gracias, doctor Carrera, doctor Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Doctor Rodrigo, pues una hora larguita de mucho aprendizaje, dos casos buenísimos. Usted siempre con la mejor disposición, una conferencia realmente muy didáctica y en la que compartimos preguntas y usted nos aclaró muchos conceptos. Nuevamente, desde Colombia,
agradecidos por atender nuestro llamado, por tan excelente conferencia y esperamos vernos pronto. Nos veremos en octubre en el Congreso Latinoamericano de Coloproctología. Seguro que sí, Camilo. Nos vemos pronto en Cartagena. Muchas gracias por la invitación. Contar conmigo cuando necesiten. Me da mucho gusto verlos y tantos amigos ahí conectados, tanta gente que vino acá o que nos hayamos encontrado en algún lado de Latinoamérica en algún momento. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos de Colombia y Latinoamérica que estén conectados ahí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, muchas gracias, doctor Rodrigo. Una feliz noche para todos. Chao, chao.